Bueno, Jorge, ¿ya? Sí. Jorge, pues exactamente, ¿no? Marx aborda este tema, es uno de los temas que abordó ampliamente, y me gustaría dar algunos elementos relacionados con la teoría marxista y con los elementos contemporáneos, ¿no? del problema. En primer lugar, Marx explicó que la riqueza viene derivada del trabajo. Esta es, digamos, una idea que no es original de él, es original de los economistas clásicos, de David Ricardo y de Adam Smith, que explicaron que la riqueza de las naciones proviene del trabajo humano. Hoy está muy de moda cuestionar esa idea. De hecho, he escuchado a personas que se identifican como libertarios decir que entonces si quiero puedo cavar un hoyo y porque ya trabajé y cavé el hoyo, puedo vender el hoyo, ¿no? Y que eso ya genera riqueza. Es una mala interpretación, porque Marx tiene un texto que se llama Trabajo improductivo y trabajo productivo, donde especifica que no todo el trabajo genera riqueza, ¿no? O sea, no todo el ejercicio muscular, intelectual, va a generar riqueza porque la riqueza está identificada con un beneficio para el ser humano. Es decir, las cosas nos sirven porque tienen un valor de uso, que es lo que nosotros, para lo que nosotros las usamos, la finalidad, pero también tienen un valor de intercambio. Y a raíz de ese elemento, Marx descubrió que una de las mercancías que también se producía en el sistema capitalista es la fuerza de trabajo, y que la fuerza de trabajo es lo que nosotros vendemos a los empresarios para que ellos puedan generar más riqueza. Es decir, yo voy a mi jornada laboral y lo que produzco en esa jornada laboral se me paga un salario, pero el resto de la riqueza que yo genero se la queda el patrón. A eso Marx lo llamó plusvalía, ¿sí? Hay dos tipos de plusvalía. La plusvalía absoluta, que es cuántas horas de trabajo le dedicas, es decir, aumentar la riqueza del patrón explotando al trabajador, haciéndolo trabajar más horas. Y también existe otra que se llama la plusvalía relativa. La plusvalía relativa es lograr que sea más eficiente el proceso del trabajo y que sea más barata la fuerza de trabajo, es decir, el salario del trabajador, logrando que pueda obtener la alimentación y las necesidades básicas a un precio más bajo. Lo que estamos planteando ahora con la cuestión de la reducción de la jornada de trabajo tiene que ver directamente con esa explicación que dio Marx. En el siglo XIX las jornadas de trabajo eran de 18 horas, 16 horas, 12 horas. Hay un autor de historia que se llama Erich Hobsbawm, lo invito a leer a nuestros televidentes, y él explica que pues, existía un fenómeno que él llamaba las camas calientes. Es decir, el obrero iba, trabajaba 12 horas, cuando terminaba su turno iba a otra parte de la fábrica, unas grandes bodegas, y despertaba a otro trabajador que estaba dormido en lo que podía ser una cama, pero en realidad era bolsas de heno, y le decía, es tu turno de trabajar. Entonces, el trabajador que llegaba encontraba la cama caliente porque inmediatamente el otro trabajador salía, se alineaba un poco e iba a trabajar. Es decir, jornadas que no te permitían esparcirte, ni te permitían tener un desarrollo intelectual de ningún tipo. Y entonces, pues la clase obrera se organizó para exigir que se redujera el número de horas que se trabajaba y de esa forma reducir la plusvalía absoluta, es decir, arrancarle un poquito más de la riqueza al patrón. ¿Exacto? Y entonces, una de las grandes reivindicaciones del movimiento obrero ha sido que tengamos la posibilidad de trabajar menos horas para quedarnos con una parte mayor de la riqueza. Y entonces se planteó, ya después por el movimiento socialista, a finales del siglo XIX, una máxima que era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento, ¿sí? Para nuestro desarrollo personal. Y entonces, durante décadas, la consigna del movimiento obrero fue la reducción de la jornada laboral de 18 a 16, a 14, a 12, y en México y en otros muchos países llegamos a 8 horas de trabajo, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues para un análisis marxista, la reducción de las horas de trabajo implicaría obtener una mayor ganancia del trabajo que nosotros estamos produciendo, de la riqueza que estamos produciendo.
¿Cómo lo podemos comprobar hoy? Bueno, hay varios estudios, particularmente yo ahorita me traje el de Viri Ríos, que acaba de publicar un libro que se llama Así no es. Ríos. Ajá, ¿Te hace historietas? No, Viri Ríos. Ah, no confundo. Ajá, y Roy Campos. Y entonces, en este libro, esta investigadora, que no es una investigadora cualquiera, ¿no? Estudió en una de las mejores universidades norteamericanas, nos explica que en la mayoría de los países los empresarios obtienen el 48% de la riqueza generada por un trabajador al día, ¿sí? Y el otro 52% se gasta en el salario y algo que llamamos los marxistas el salario diferido, es decir, los impuestos que después van a regresar a los trabajadores como servicios públicos, como educación, salud, etc. Eso es en todos los grandes países de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Pero en México así no es. En México solamente se le paga al trabajador entre el 25 y el 32% de lo generado. Es decir, el empresariado mexicano se queda con alrededor del 68% de la riqueza generada. Es una proporción enorme, ¿sí? ¿Por qué se ha dado esa situación? Porque durante décadas se vendió a la mano de obra mexicana como una mano de obra barata a través de los tratados de libre comercio, como una mano de obra calificada, porque se modificó todo el sistema educativo para orientar a los jóvenes a carreras técnicas. Se crearon escuelas como CEBATI, CECITE, CONALEP, que te ofrecen como joven una carrera técnica terminal. Ingeniería industrial. Ajá. Se adecuaron los planes de estudio de las universidades con el CONACYT, el Ceneval, para que México pudiera ofertar una mano de obra calificada, pero a un costo muy bajo. Y estos datos que presenta Viri Ríos, pues lo constatan, porque México llegó a tener salarios que competían con los de China y con los de Singapur. Y quiero hacer una aclaración también para la gente que nos ve. Pues en China los salarios eran muy bajos porque el Estado chino subsidia la educación, la salud, y entonces permitía que el salario del trabajador fuera muy, muy bajito, ¿sale? Y existían condiciones de explotación terribles, pero el Estado chino garantizaba, digamos, un cierto nivel de vida en China, ¿no? Y en Singapur, que también lo han planteado como el paraíso de los libertarios, no existe la propiedad privada de la tierra. Es decir, el Estado interviene en cómo se distribuyen las casas, en cómo se distribuye el alimento, hasta en cuántos autos puede haber. Es decir, son sistemas económicos con una alta regulación y con una capacidad tremenda para reducir la fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo. Y pues se supone que en México vivimos en un sistema capitalista y pues también se hizo todo lo posible por ofrecer mano de obra que pudiera competir con ellos. Entonces, esto ha generado una terrible desigualdad. México es el quinto país más desigual del mundo, ¿sí? La pobreza. Y tenemos a los ricos más ricos del mundo, como Carlos Slim, que prácticamente todos le compramos algo a Slim diario, ¿no? Y Ricardo Salinas Pliego, que es el que tiene que ver con el Poder Judicial, que tiene que comprar el Poder Judicial. Así es, que pues no paga impuestos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Ajá. Y tenemos un 60% de la población en pobreza. Y habría que dudar de la forma en cómo se mide la pobreza en México, ¿no? Por ejemplo, ahí para la gente que nos escucha, aquí en México el INEGI considera que una persona no está desempleada si en las 2 semanas previas al censo buscó trabajo, o si el mes previo al censo obtuvo un ingreso. Entonces, si tú que nos estás viendo estás desempleado, pero fuiste a buscar trabajo, ya no eres desempleado para las estadísticas. Tú que nos estás viendo, si estás desempleado, pero tu primo, tu tío te apoyó con un ingreso porque hiciste una chambita, ya no eres desempleado. Entonces, pues, habría que dudar de las estadísticas. Y entonces, como venía diciendo, México es el país que es el quinto más desigual del mundo. Y entonces, pues, eso justifica que haya una lucha por la redistribución de la riqueza, que se ha estado llevando por el aumento al salario mínimo,
pero que este planteamiento de las 40 horas de trabajo también va en ese sentido. Es decir, en que las grandes empresas puedan distribuir algo más de riqueza al trabajador y le permitan vivir. Muy bien, yo he escuchado que hay muchas quejas, incertidumbre de parte de los empresarios medianos y pequeños. Dicen que va a ser muy difícil implementar una jornada de trabajo de 48 horas porque van a tener que contratar a más personal. También dicen que van a tener que aumentar sus costos por el seguro social. Y entonces yo me cuestiono si realmente son empresarios medianos, ¿verdad? Si fueran empresas medianas no batallarían. Eso implica que son empresas pequeñas, aunque se crean medianos, ¿no? Pero hay algunos elementos que habría que tomar en cuenta. El primero es que México es un país con una alta informalidad. Hay regiones del país como en Baja California donde pues la mayoría del trabajo es formal, ¿no? El 60% del trabajo. Pero hay estados como Chiapas donde es exactamente el contrario, ¿no? El 60% de las personas que trabajan en la informalidad. ¿Qué implica esto? Que pues no se respetan las jornadas de trabajo, no se respetan los derechos laborales, no se puede acceder al seguro social, al Infonavit, etcétera, ¿no? Y entonces lo que se busca también con este tipo de reformas es pues que haya más incorporación al sector formal. Apenas se anunció hace unos días que, por ejemplo, los trabajadores de aplicación ya van a poder ingresar al seguro social, ¿no? Y se ha hecho una serie de reformas para lograr que se acceda al sector formal. Entonces, como trabajadores no deberíamos verlo como algo negativo, ¿sí? El problema no es nuestro, ¿no? El problema es de cómo se organiza la producción. Otra duda que yo he escuchado mucho es la cuestión de que dicen que si se reducen las 40 horas de trabajo, te van a reducir el salario. Constitucionalmente no te pueden reducir el salario. Si tú ya tienes un salario, no puedes dar vuelta atrás, ¿sale? O sea, te tienen que despedir y te tienen que indemnizar para que firmas otro contrato y te puedan reducir el salario. Al contrario, si en el sector donde tú trabajas tienes que trabajar más de las 40 horas, tú vas a poder trabajar, pues esas horas van a ser horas extra, como funciona hoy. O sea, si después de tu jornada de trabajo te piden que te quedes más tiempo, ya entran en otra categoría de salario, es el doble, ¿sí? Entonces, no va a implicar, en términos legales, que hay una reducción de tu salario. Me van a decir, bueno, pero ¿quién va a obligar a los empresarios, ¿no? ¿Quién va a obligar a mi patrón a que no me reduzca el salario? Eso ya tiene que ver con la organización de los trabajadores y con que se asesoren y que tengan la posibilidad de pelear por esa situación, ¿no? Por este nuevo derecho que se quiere implementar. Y regresando un poquito a lo que comentábamos de Marx, ¿no? Pues durante décadas el movimiento obrero planteó la reducción de la jornada laboral porque eso era lo que garantizaba obtener una mayor riqueza de lo que se producía. Pero también ha habido mecanismos que han generado que la reducción de la jornada laboral no afecte a los empresarios, que es lo que te decía de la plusvalía relativa. Es decir, las grandes monopolios y empresas se pueden poner de acuerdo para reducir el costo de la vida de los trabajadores. Es decir, hay otras formas en las cuales pueden ajustar. También he escuchado mucho que dicen, si se reduce la jornada, no va a servir de nada porque el aumento de los precios, de los costos, se va a transferir al trabajador. Entonces vas a descansar más tiempo, pero va a salir todo más caro. Les invito también a leer este libro de Viri Ríos porque ella explica que en diferentes países y particularmente en México, cuando se ha aumentado el salario, no ha aumentado la inflación. Es decir, la cuestión de que un aumento de salarios va a generar más inflación es más una cuestión ideológica neoliberal, es decir, no está basada en datos reales y es como un mantra que repiten y repiten, pero al contrario, en los lugares donde se ha aumentado el salario, sí ha habido una disminución de la desigualdad, ya ha habido un aumento de precios, pero nunca ha sido proporcional al aumento de los salarios. Es decir, el aumento del salario sí ha beneficiado a los trabajadores, aunque sí ha habido una inflación, pero que no llega a la misma escala del aumento salarial, ¿no? ¿Me entiendes?